Bien, chicos, entonces iniciamos ya el desarrollo de esta semana. Bien, entonces dentro del contenido vamos a revisar algunos puntos claves. Primero vamos a ver la definición de polinomios, ¿no? Y eso nos va a llevar a establecer una relación entre los elementos que vamos a trabajar en la división. Y eso se conoce como algoritmo de la división de polinomios. Luego vamos a dividir polinomios usando métodos de coeficientes separados, solamente con coeficientes entonces. Y estos métodos son el método de Horner y Ruffini. También se llaman métodos de división sintética, ¿no? Vamos a indicar qué casos tiene, casos muy importantes y variantes, ¿no? Y vamos a terminar viendo algunos teoremas. El teorema del resto primero y luego vamos a ver algunos teoremas adicionales como el teorema del factor y propiedades que nos permiten expresar el polinomio como producto de factores o también transformar la división y luego adaptar el resto que vamos a encontrar, ¿no? Entonces eso se ve con los teoremas adicionales. Bien, comenzamos con la división de polinomios. Entonces, inicialmente, cuando trabajamos división de polinomios, hay dos elementos conocidos. Profesora, disculpe, está compartiendo su pantalla. Sí, ¿no se ve? A ver, vamos a ver. Ok, gracias por avisarme. Entonces vamos a ver nuevamente, ¿ya? Ajá, ya está. Ahora, mejor. Eso que se ha salido. ¿Me puedes mostrar el título también para poder hacer screenshot? Sí, no se preocupen. Ahorita vamos a regresar. Ahí está. Semana 7, división de polinomios. Y el contenido. Los que bueno, les sigo comentando y ahora ya lo estoy mostrando también. Y ahora sí, el tema que nos toca trabajar, ¿no? Bien, como les comentaba, inicialmente la división de polinomios se da cuando tenemos dos polinomios. Uno es el dividendo, que es el polinomio que se va a dividir, y otro es el divisor, que es el polinomio por el que vamos a dividir. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos problemas que implican reparto, división de manera equitativa, estamos hablando de división, ¿no? El objetivo de esta operación, pues, es encontrar dos elementos más, el cociente y el resto. Entonces, tenemos inicialmente dividendo, divisor, y a partir de ellos vamos a hallar el cociente y el resto. La división que se aplica a los polinomios es muy parecida a la que tenemos para los números. Entonces, la estructura, el proceso, lo vamos a adaptar de lo que ya conocemos en los números enteros. Bien, entonces, en el esquema de la división de números enteros, normalmente trabajamos así, ¿no? Tenemos el dividendo. Vamos a colocar en la parte superior izquierda el divisor que va en la parte superior derecha. Y a partir de esos dos elementos vamos a encontrar uno que se llama cociente, que es el que colocamos debajo de la línea, y el resto que está debajo del divisor. Esos tienen algunas características, ¿no? En los números, por ejemplo, hay una división por defecto y una división por exceso. Pero cuando hablamos de polinomios, podríamos decir que estamos hablando de la división por defecto. Más o menos sí, porque no, bueno, en los números sí se puede definir claramente cuándo es por defecto y cuándo es por exceso, porque sabemos que hay un orden, ¿no? Un número es mayor que otro, etcétera, ¿no? Pero en los polinomios no hay orden. Bien, entonces, de este esquema, nosotros extraemos lo que se llama el algoritmo de la división.
Entonces, ¿qué es el algoritmo de la división? Pues esos 4 elementos los puede vincular mediante una ecuación. Ahora, es importante considerar lo siguiente, ¿no? Ese es el dividendo, ese es el divisor es diferente de 0, y tenemos que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Ahí tiene sentido hacer esta operación. Entonces tenemos que el algoritmo me garantiza la existencia de de únicos polinomios, un único cociente, un único resto, que cumplen esta relación. Es decir, el dividendo es igual al divisor por cociente más resto. Entonces, si recordamos, pues en el esquema tendríamos así, ¿no? Este es nuestro esquema. El dividendo va por aquí, el divisor, el cociente que multiplica al divisor, y eso le agregamos el resto. Ahora, el teorema dice que el cociente y el resto existen y son únicos. Pero hay una condición para que sean únicos, o sea, no solamente es escribirlo y ya, ¿no? Porque de repente podríamos tomar cualquier polinomio, dividendo, cualquier divisor, encontramos un cociente cualquiera y le sumamos un polinomio y ese sería el resto. Y no sería único, pues, ¿no? Entonces, hay una condición. El resto debe cumplir ciertas condiciones. O bien es 0, o bien el grado del resto es menor que el grado del divisor. Por ejemplo, cuando nosotros dividimos números, lo que hallamos en cada resto parcial es que ese número debe ser menor que el divisor. En este caso, como no podemos comparar los polinomios, trabajamos con los grados, ¿no? Entonces, o bien el resto es el polinomio nulo, o idénticamente el nulo, o el grado del resto será menor que el grado del divisor. Es más, en el caso de que el grado del resto sea menor que el grado del divisor, podemos hablar de un grado máximo del resto, que sería 1 menos que el grado del divisor. Y esta propiedad hace que nosotros podamos plantear los métodos de división sintética, Horner y Ruffini, ¿no? Justamente con este orden. Y por eso es que los polinomios tienen que estar completos y ordenados. Bien, el algoritmo de la división en muy pocas veces lo podemos usar para hallar el cociente, porque si el dividendo tiene grado alto y el divisor tiene grado pequeño, el cociente sería muy grande como para intentar calcularlo, ¿no? Muy grande, entre comillas, en grado, ¿no? Miren nomás aquí, este polinomio q de x tiene grado 2, tiene 1, 2, 3 términos. Imagínense que el polinomio q de x tiene grado 5, 6, 7, ¿cómo hallamos todos esos términos? Pero cuando los polinomios son pequeños, como aquí, x al cubo menos 7 y x menos 1, podemos tratar de usar algunas identidades que conocemos para trabajar, ¿no? Por ejemplo, x al cubo menos 7 lo puedo escribir como x al cubo menos 1 menos 6. ¿Y por qué x al cubo menos 1? Porque nosotros conocemos una identidad, la diferencia de cubos, donde podríamos dividir x al cubo entre x menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso lo podemos escribir así. Es x al cubo menos 1 sería x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y aquí tenemos más 6. Y aquí vemos que tenemos el dividendo. Este de aquí es el divisor. Y este sería el cociente. Y esto el resto, siempre y cuando el resto cumpla la condición que hemos dado. Entonces, obviamente el resto no es 0 de esta identidad que hemos encontrado, el resto no es 0, pero el resto tiene grado de... El grado del resto sería... 1. Cerca. No tiene x, entonces su grado es... 0. Así es, grado 0. ¿Y cuál es el grado del divisor? 1. Ese sí es 1, correcto. Bien, entonces vemos que efectivamente el grado del resto es menor que el grado del divisor, o sea que cumple la regla. Eso es suficiente, ¿ya? Eso es suficiente, que se cumpla la condición del grado o que el resto sea 0 para indicar pues que el algoritmo de la división se cumple. Entonces, como les repito, problemas muy
muy particulares se puede hallar el cociente mediante el algoritmo de la división. Ojo con esta observación que les doy. Entonces, ¿para qué se utiliza normalmente el algoritmo de la división? Ahora, hay dos razones fundamentales. La primera es para verificar que al hacer una división, la división que hemos hecho es correcta. A ver, por ejemplo, en un número yo tengo 251 y lo quiero dividir entre 7. Entonces, 7 por 3, 21. Y miren el procedimiento. 21, de repente ustedes le han enseñado a restar diferente, ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso. 21 lo restamos, aquí sería 4. 41. Y 5 sería por acá, ¿no? Y al final el resto vale 6. Entonces decimos, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. A ver, verificamos. 7 por 5, 35. 7 por 3, 21. Y 3, 24. Y más 6 serían justamente 251. Entonces, el algoritmo de la división, una de sus funciones es para verificar que la división que hemos realizado es correcta. También se cumplen los números, ¿no? ¿Para qué más? Bueno, al inicio les mencionaba que el algoritmo de la división, la división se usa con la finalidad de conseguir el cociente y el resto. Pero vamos a ver que a veces conocemos el cociente, a veces conocemos el resto, y lo que queremos es el dividendo o el divisor o algún término de ellos. Entonces, ¿cuándo me serviría el algoritmo de la división? Ya hemos indicado para verificar o comprobar una división. Ese sería el primero, el fundamental. Y la segunda sería cuando queremos hallar restos. O sea, si yo quiero hallar el resto de una división, me sirve el algoritmo de la división. Bien, hay unos detallitos que vamos a colocar por aquí. ¿Y qué pasa con el cociente? Hace un rato les mencionaba, ¿no? ¿Cómo hay el cociente si a veces tiene grado muy grande? ¿Y cómo sé yo que tiene grado grande? Bueno, la semana pasada cuando vimos los polinomios, vimos que el grado del... A ver, un segundo, chicos. Vimos que el grado del producto de dos polinomios era... Miss, no está compartiendo. Sí, ya vi que se ha salido justo ahorita. No se preocupen, ahorita regreso. A ver. Ya, les estaba comentando. ¿Cómo hallamos el grado de una suma? De un producto de polinomios, perdón. De un producto de polinomios, ¿cómo hallamos su grado? Ya lo Sumando dije. los grados. Correcto. Entonces, si los dividimos, Restando. restamos. Correcto. Entonces, si queremos hallar aquí el grado del cociente, miren, grado del cociente, tendríamos que restar el grado del dividendo menos el grado del divisor. Ahora sí se ve en la pantalla, ¿no? Sí, Miss. Ok, listo. Entonces podemos hallar el grado del cociente restando, ¿no? Grado del dividendo menos grado del divisor. Y también tenemos que, cuando el resto vale 0, se dice que la división es exacta. También se dice que es d de x es divisible por d minúscula de x, o sea, el dividendo es divisible por el divisor. O también se dice que d de x es un factor, ¿no? Estas denominaciones son importantes. En los números enteros se habla de divide, ¿no? 5 divide a 10. Entonces aquí d de x minúscula divide a d mayúscula de x. Bien, si el resto no es 0, o sea, si el resto es 0, decimos división exacta, d de x divisible por d de x minúscula, d de x es factor de d mayúscula. Y si no es exacta, vamos a ver que el grado máximo que podría alcanzar ese resto tendría que ser el grado del divisor menos 1. Entonces cumple la condición de que el grado del resto es menor que el grado del divisor, pero el máximo, el mayor posible, sería menos 1. O sea, si mi divisor es este de aquí, entonces, ¿qué grado como máximo podría alcanzar el resto en la división? No importa el dividendo. Si mi divisor es de esta forma, entonces el grado máximo del resto sería
2. ¿Por qué? Porque el divisor tiene grado 3. Y el grado máximo sería 1 menos que ese grado. O sea, máximo sería de grado 2. Bien, entonces estas condiciones me permiten resolver ciertos problemitas, ¿no? Ahora, habíamos comentado dos aplicaciones del algoritmo de la división. La comprobación de la división que hacemos y la segunda es para hallar el resto. Entonces, esos son los métodos, bueno, las situaciones en las que más se aplica, ¿no? Cuando ustedes de repente tienen dudas en una división y quieren comprobar, pues aplican el algoritmo de la división. Y en algunos problemas con ciertos datos se puede hallar el resto. ¿Ya? Se puede hallar el resto. Pero también se puede hallar el cociente en casos muy particulares, el cociente completo, por ejemplo, aquí nosotros lo hemos usado, ¿no? Para hallar el cociente. Es más usual usar este algoritmo de la división para calcular el cociente, pero para algún valor en particular. Ahora, primero tendríamos que hallar el resto y luego se halla el cociente. Por ejemplo, quiero la suma de coeficientes del cociente. Ya voy a evaluar Q en 1. En otras palabras, para hallar valores numéricos del cociente. Término independiente del cociente. Ya evalúo Q en 0, ¿no? Digamos, quiero hallar el cociente evaluado en 2, el valor numérico. Ya, entonces también podría aplicarle el algoritmo de la división. ¿Ya? Pero para eso hay ciertas características de nuestros polinomios. Entonces eso sí se los voy a decir. A ver, tomen nota. ¿Qué características deben tener el dividendo y el divisor para yo aplicarlo? Para hallar, por ejemplo, el resto o el cociente en un valor numérico indicado, ¿no? Entonces, el dividendo puede ser conocido o desconocido. Es más, si es desconocido, es casi seguro que apliquemos el algoritmo de la división. Ya es el que nos va a dar datos. Entonces, dividendo conocido, si es conocido de grado alto, ¿no? Porque si es pequeñito podemos usar otro método. Pero si es de grado alto, 20, 30, 40, ¿no? Algoritmo de la división. Si es parcialmente conocido, si está operado de manera indicada, o sea, no está desarrollado el dividendo, sino que está escrito como un producto o potencias, ¿no? Sumas por ahí, ¿no? Entonces, ahí puedo pensar en aplicarle el algoritmo de la división. Esas son las características del dividendo, ¿ya? El divisor también tiene sus características. El divisor debe ser de esta forma. Principalmente nosotros encontramos problemitas así, ¿no? El divisor es de la forma x menos a por x menos b, donde a y b son números enteros. Podrían ser racionales también, ¿no? Podrían ser números reales también, pero en casos muy particulares, ¿no? Puede ser así con 2, que es el más usado, pero también podría ser así, con 3. Con 4 ya no, porque vamos a tener que hacer muchos cálculos, ¿ya? Entonces, si el divisor se puede escribir de esta forma, una opción sería aplicar el algoritmo de la división. ¿Y qué es lo que se sugiere? Como tenemos el algoritmo de la división, en ese algoritmo vamos a evaluar cuando x vale a y evaluamos cuando x vale a, cuando x vale b, ¿no? En el segundo caso sería cuando x vale a, cuando x vale b, cuando x vale c. Ahí evaluamos. ¿Por qué evaluamos en esos valores? Porque según el algoritmo de la división, nosotros tenemos dividendo igual divisor por cociente más resto, ¿no? En este caso del divisor de grado 2, el resto sería como máximo de grado 1. Entonces ese resto sería de esta forma. Entonces, la idea de evaluar en A y B es para no tener que trabajar con el Q, porque si X vale A, esto se hace 0. Por lo tanto, todo este producto es 0, ¿no? Y si yo evalúo en D,
Con los datos que tenga, podría evaluar de en A, saber cuánto vale de en A. Aquí también puedo evaluar en A. Y tengo una primera ecuación. Y si yo evalúo en B, aquí se hace 0, por lo tanto todo este producto se hace 0. El Q de X ni lo miro, ¿no? Acá evalúo en B, acá también evalúo en B y tengo dos ecuaciones con dos valores desconocidos. Y eso es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables, se puede resolver, ¿no? Y con eso hallaría M y N y tendría el resto de la división. ¿Ya? Por eso hay esas características para poder aplicar o hallar el algoritmo de la división. A veces nos dan como dato el resto también. Si tienen la misma estructura, podemos tratar de aplicar el algoritmo de la división. Bien, chicos, preguntas hasta aquí para continuar al siguiente método. ¿Todo claro? A ver si está todo Sí, claro. Miss, todo bien. Excelente. Entonces, ya sabemos que este algoritmo, ¿cuándo lo podemos usar? ¿No? Ahora, eso no descarta en problemas que no tengan esas características, lo usemos, también se puede usar, pero de preferencia el tiempo que vamos a ahorrar es sustancial respecto a los otros métodos. Van a ver también que hay métodos que se pueden aplicar los dos y nos demoran casi el mismo tiempo, ¿no? Entonces, pasa en algunos casos muy particulares, pero en la mayoría de los casos, sí, nos conviene aplicar el algoritmo de la división con estas características de polinomios. Ahora sí, vamos al siguiente. Ahora vemos los métodos de división de polinomios. Aquí vamos a trabajar con solamente los coeficientes, porque la división de polinomios tradicional, pues, implicaba todos los términos del polinomio, los íbamos ordenando, los íbamos completando como íbamos avanzando, ¿no? Y el procedimiento que usábamos era muy parecido al de los números enteros, ¿no? Entonces buscábamos un número aproximado o un polinomio para que el producto sea aproximado o igual al coeficiente principal, ¿no? Y luego de ahí íbamos restando los otros polinomios. Y eso lo vamos a resumir en dos métodos. El método más general, que se aplica a todos los polinomios donde el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor, se llama método de Horner. El método de Horner requiere que los polinomios estén completos y ordenados en forma decreciente. ¿Ya? Y como indicamos aquí, el divisor es de grado mayor o igual a 1. O sea, ¿se puede usar para grado 1? Sí. Aclaramos este puntito porque en Ruffini se puede aplicar solamente para grado 1. Y al efectuar la división, vamos a ordenar y completar si es necesario. Entonces, por ejemplo, este polinomio es de grado 4. Si lo ordenamos en forma decreciente, sería así, ¿no? 2x a la cuarta, luego viene menos 7x al cubo, luego 3x cuadrado, luego 25x y luego menos 15. El divisor también se ordena, entonces sería 4x al cuadrado menos 5x más 9. Una vez que ya lo hemos ordenado, lo ubicamos en un esquema. En este esquema vamos a tener dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Aquí, en este espacio que se forma, en parte superior de la primera línea horizontal, vamos a colocar los coeficientes, solamente los coeficientes del dividendo. Y en esta parte vertical, desde aquí hacia abajo, vamos a colocar los coeficientes del divisor, o sea, estos. Bien, procedemos colocando. Y hay un detalle aquí, ¿no? Cuando nosotros empezamos la división tradicional, sería así, ¿no? A ver, tengo todos esos términos, sí, pero voy al de mayor grado y voy a dividir por el de mayor grado. Entonces, 2x a la cuarta entre 4x al cuadrado me daría 3x al cuadrado, ¿no? Y ese 3x al cuadrado, luego, ¿qué hago? Lo multiplico por los otros términos. Y luego, para saber cuánto me sobra, lo resto de aquí. Entonces, en este método, para aplicar también todo ese procedimiento, siempre vamos a dividir este entre este, ¿no? Luego este entre este, ¿sí, no? Bueno, los que van quedando, ¿no? Entonces, por ese motivo, los demás coeficientes los voy a colocar con el signo cambiado. Cambiamos de signo aquí, sería 5, y aquí 9, ¿no? Entonces,
Los coeficientes del dividendo se colocan tal y cual como están en forma ordenados en forma decreciente, ¿no? Aquí en forma decreciente, pero de la línea hacia abajo los coeficientes van a cambiar de signo. Ahora, les dije 2 líneas horizontales y 2 verticales. La otra línea vertical se traza contando desde la derecha las posiciones hasta llegar al grado del divisor. Entonces, como el divisor tiene grado 2, contamos 1 o 2 posiciones y ahí vamos a trazar la línea vertical. Esta línea vertical va a dividir los coeficientes del cociente con los coeficientes del divisor. Bien, entonces vamos ahora al procedimiento. Es el mismo procedimiento que indiqué hace rato, ¿no? A ver, si es una división tradicional, ¿qué haríamos? 2x a la cuarta entre 4x al cuadrado. Pero, ¿qué coeficientes intervienen aquí? Como está completo y ordenado en forma decreciente, intervienen este y este. ¿Qué tenemos que hacer con ellos dos? Vamos a dividir. Entonces, en este caso nos daría 3. ¿Y luego qué vamos a hacer con ese 3? Pues lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar aquí, empezando de arriba y vamos hacia abajo, ¿no? Ahora, los valores los vamos a colocar siempre corriendo un espacio. Entonces, si ya usamos el 12, vamos a correr un espacio y la siguiente operación iría a la altura del menos 7. Bien, entonces procedemos con la multiplicación. Acá sería 3 por 5, 15. 3 por menos 9 sería menos 27. Ya no hay más para multiplicar, paramos. Y es lo mismo que haríamos en la división tradicional. ¿Qué hacemos? Ah, vamos a sumar aquí, pero todo no, por partes. Primero, el que le sigue en grado, aquí, ¿no? Entonces sería 15 menos 7 y eso es 8. Ese 8 viene a ser el nuevo coeficiente principal, así que volvemos a repetir la operación. Este 8 ahora lo vamos a dividir por 4. Sería 2, lo colocamos como siguiente coeficiente. Y luego multiplicamos por 5, acá colocaríamos 10. Y por menos 9, aquí sería menos 18. Y esta operación la vamos a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta colocar un valor en la última columna. Entonces seguimos. A ver, sería 13 y 10, 23, menos 27 sería menos 4. Menos 4 dividido por 4 sería menos 1 que va aquí. Da menos 1. Multiplico por 5, aquí sería menos 5. Por menos 9 y aquí sería 9. Ya coloqué un valor en la última columna, entonces ahora lo que me queda solamente es sumar. 25 menos 18, 7, menos 5, 2. Menos 15 más 9, menos 6. Y eso que he obtenido son coeficientes del cociente y coeficientes del resto, teniendo en cuenta que los polinomios están completos y ordenados en forma decreciente. A ver, aquí teníamos que nuestro polinomio estaba completo. Grado 4 tenía 5 términos. Este estaba completo. Tenía 3 términos. Grado 2. Entonces, si este tiene 3 términos y está completo, también sería de grado 2. Por lo tanto, si ustedes quieren ahorrar un poquito de tiempo y espacio, podría hacer esto, ¿no? Ya está, mi cociente sería 3x cuadrado más 2x menos 1. El resto igual, tiene 2 términos, completo y ordenado en forma decreciente, entonces tendría grado 1. Por lo tanto, sería 2x menos 6. Y ustedes pueden usar el algoritmo de la división para verificar que efectivamente la división es correcta. La forma en que dividimos, aquí colocamos esta línea, garantiza que el resto tenga grado menor que el grado del divisor. Como ustedes pueden observar, el divisor tiene grado 2 y el resto tiene grado 1. Y eso lo va a garantizar la posición. Adelante. Sí, Miss, disculpe. Se pone raya en dos números, o sea, en el caso de en este caso 25, 15 y luego se pone una raya punteada porque el 4x está elevado a la 2, ¿cierto? Exacto, ¿no? Si por ejemplo nuestro divisor fuese de grado 3, hubiéramos un x al cubo, entonces corremos 3 espacios. Ah, ok, Miss. Y en el caso del cambio de signo, ¿será en todos los casos o solamente hay casos específicos, Miss? No, el cambio de signo es para todos, porque es parte del procedimiento cuando nosotros dividimos y luego restamos. Entonces, en lugar de restar, ¿qué hacemos? Le cambiamos de signo. Entonces, de la línea hacia abajo, todos los coeficientes se le van a cambiar de signo.
Ah, ok, a Miss. todos. Miss, y última pregunta, Miss. En el orden de coeficientes del dividendo, ¿no importa el orden, no, Miss? ¿O hay un orden específico también, Miss? Sí, aquí mira, este tiene grado 4, 3, 2, 1, 0. Entonces tenemos que ordenarlos siempre en forma decreciente. Tienen que estar completos y Ok, Miss. ordenados en forma decreciente. ¿Esto por qué? Porque mira, aquí este 12 no hay problema, está solito, pero este menos 7 y este 15, ¿por qué los podemos sumar? Porque al colocarlos en este orden, garantizamos que estos sean del mismo grado y se puedan sumar. Por eso es que el orden es importante, para que los coeficientes tengan sentido de sumar. Si yo lo dejo como aquí, entonces voy a estar sumando coeficientes de primer grado con tercer grado y eso no sería correcto, ¿no? Por eso es que tengo que tenerlos completos y ordenados en forma decreciente. ¿Ya? Bien. Miss, ok, gracias. Listo. Y hablando del orden que me comentabas, me preguntabas, hay un método de Horner inverso. Entonces aquí les doy los datos respecto al Horner inverso. El Horner inverso es un método que no se usa para hallar cociente y resto. Vamos a ponerle aquí variante. El Horner inverso no lo van a aplicar para cualquier división. Para aplicar este método necesitamos que la división sea exacta. ¿Ya? Entonces, también se puede volver exacta. Por ejemplo, si revisan su ejercicio 2 de propuestos, tiene la forma como para aplicarle Horner inverso. Se puede aplicar Horner también, pero también podría aplicársele Horner inverso. ¿Ya? La división no es exacta, le dan un resto en ese problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Podemos hacer la división exacta. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo aplicaremos Horner inverso? Cuando la división sea exacta, sí, ¿no? Pero si es que podemos transformarla exacta, también se puede aplicar Horner inverso. ¿Y cómo transformaríamos una división en exacta? Si conocemos el resto, se puede hacer la división exacta. Por ejemplo, a ver, en este problemita, voy a llamarle a este de aquí de dx mayúscula, de dx minúscula, q de x, r de x. ¿No? Entonces, claramente la división no es exacta porque nos ha salido que el resto vale 2x menos 6, ¿no es cierto? Pero podemos volverla exacta. Entonces, según el algoritmo de la división, nosotros tenemos el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Pero, ¿qué pasaría si este resto, como ya lo conozco, lo paso a restar al dividendo? Entonces, con este nuevo dividendo, me va a quedar así. El divisor es el mismo, el cociente es el mismo. O sea, podría hallar yo el cociente haciendo esta nueva división que ya es exacta. Entonces, ahí le puedo aplicar el método de Horner inverso. ¿Ya? Ahora, la característica del método de Horner inverso es que el orden de todos los polinomios es creciente. ¿Ya? En Horner es decreciente, Horner inverso es creciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hubiéramos aplicado que es exactamente el mismo método, todo el procedimiento es igualito, igualito que en el Horner, ¿ya? Si yo hubiera usado este esquema que tenemos aquí, este esquema para usar, pero con Horner inverso, entonces mi cociente sería este. Como está ordenado en forma creciente, sería así, ¿no? 3 más 2x menos x al cuadrado. Bueno, y aquí les va a salir siempre 0, así que aquí no habría nada, ¿no? Entonces, también el cociente se ordenaría en forma creciente. Entonces, en Horner inverso, todos se ordenan en forma creciente. ¿Y cómo sabría que tengo que aplicarle Horner inverso? Porque en ese problema número 2 yo les he sugerido que apliquen Horner inverso. Porque los coeficientes de mayor grado, el coeficiente de mayor grado principalmente, ¿no? Del polinomio dividendo no es conocido. O no son conocidos, puede ser el primero, el segundo, el tercero, no son conocidos. Ah, ya, los de mayor grado, perfecto, Horner inverso. ¿Por qué?
Al ordenarlo en forma creciente, esos términos van a quedar al final. Entonces nos van a permitir trabajar con los coeficientes que son números que sí conocemos y operar tranquilamente, ¿no? Y recién al final usaremos esos valores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Tiempo. Tiempo, porque si trabajamos con Horner nos vamos a demorar más incorporando los valores que no conocemos y arrastrándolos, ¿no? Y generando sistemas de ecuaciones que luego tenemos que resolver. Pero si dejamos al final estos coeficientes que no conocemos, entonces recién al final se van a encontrar cada uno y todavía por separado. ¿Ya? Entonces esa es mi recomendación para aplicar Horner inverso, que es una variante de Horner. Bien, ¿todo claro hasta aquí, chicos? Sí, Miss, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, veamos una variante más de Horner. Hace un rato mencionaba, ¿no? Método de Ruffini. Horner se aplica para la adición de dos polinomios cualquiera, no importa el grado del divisor. En cambio, Ruffini, que es el siguiente método que vamos a ver, Ruffini requiere que el grado sea 1. Es más, la forma inicial de Ruffini requiere que el divisor sea de coeficiente principal 1. O sea, acá tendría que ser 1. Pero nosotros vamos a tomar de frente la variante para poder resolver cualquier problema. ¿Ya? Entonces, ojo con este método. Entonces, el divisor tiene que ser de grado 1. Aquí mismo, mira, divisor 3x menos 1. También debemos ordenar en forma decreciente como en Horner, porque este es un método que se desprende de Horner. Es un caso particular de Horner. ¿Ya? Bien, entonces ordenamos el dividendo. El divisor no es necesario porque parte del método es que vamos a igualar a 0, pero si ustedes desean también lo pueden ordenar. Aquí no. Aquí ya estaba ordenada, es más, ¿no? Este polinomio ya ahorita sí está ordenado. Grado 3, 2, 1, 0. Si faltara algún coeficiente de algún término hay que completarlo con 0. Eso sí es importantísimo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice este método de Ruffini? Vamos a igualar el divisor a 0. Entonces vamos a encontrar que el valor de x es 1/3. Ya. Antes de esto, voy a ver rápidamente Horner, ¿ya? ¿Cómo quedaría con Horner? A ver, solamente es para comprobar algo, ¿no? Aquí sería 3, aquí sería menos 1, pero de la línea para abajo le cambiamos de signo y listo. Grado 1, separamos un espacio, ¿no? Esto sería con Horner. Ya. ¿Cómo era el procedimiento de Horner? Dividíamos. Luego multiplicamos, sumamos, ¿no? Aquí sería menos 24. Luego dividimos nuevamente por el 3. Luego multiplicamos, sumamos. Luego dividimos nuevamente por 3. Multiplicamos y en la última columna, como ya colgamos un valor, sumamos. Entonces el cociente sería 2x al cuadrado menos 8x más 7. Lo voy a guardar un ratito ahí. Porque en el esquema de Ruffini, ustedes van a ver que queda otra cosa. Ya, a ver, vamos a ver. Colocamos entonces los coeficientes 6, menos 26, 29 y 5. Dejamos un espacio y ya como Ruffini siempre es para dividir por un polinomio de grado 1, siempre vamos a dejar el último espacio. Y ahí no hay que contar nada, ¿no? Simplemente el último espacio, el último coeficiente, ¿no? El valor que hemos igualado a 0, que era 1/3, lo vamos a colocar en esta posición. Y lo único que vamos a hacer es lo siguiente, miren. El valor que está aquí, el primerito, baja. Luego aquí se multiplica y se coloca en el lado que sigue, ¿no? Entonces 6 por 1/3 sería 2. Menos 26 más 2, aquí respetando los signos, sumamos. Entonces sería menos 24. Y luego volvemos al procedimiento. Entonces era así, ¿no? Bajamos, multiplicamos, sumamos. Multiplicamos, aquí sería menos 8, ¿no? Sumamos 21, multiplicamos 7 y sumamos. Y como ustedes pueden ver, el cociente aparente que hemos hallado no es el correcto, ¿no? No es el correcto. Eso es lo que quería que vieran, para que no se olviden. ¿Por qué?
Porque como les decía hace un rato, el método de Horner, el método de Ruffini inicialmente trabaja con polinomios mónicos. Entonces, esta división que acabamos de realizar es para este caso, para este divisor. Entonces, obviamente, como el divisor no es el mismo, el cociente no va a ser el de este, ¿no? Va a ser, mejor dicho, no va a ser el de esta división, sino el de esta división. ¿Ya? Pero, ¿qué podemos hacer para que nos convenga aplicar Ruffini? A ver, ¿qué relación tiene el 2 con el aparente x al cuadrado, el menos 8 con el aparente menos 24x y el 7 con el aparente 21? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos ellos resultan al dividir, ¿no? Esto entre 3 y esto entre 3. Aquí tendríamos 2x cuadrado, aquí tendríamos menos 8x y aquí más 7. Y no es coincidencia, siempre lo vamos a tener que hacer. ¿Pero por qué entre 3? Ah, porque el coeficiente principal del divisor es 3. Si fuese 4, dividimos por 4. Si fuese 5, dividimos por 5. ¿Se tiene que hacer siempre eso? Sí, solamente con el cociente, porque ustedes pueden ver que el resto sí está bien. El resto está correcto. Entonces, voy a borrar lo que hemos anotado por aquí. Ya saben la razón por la que tenemos que dividir. Así que borramos y continuamos con el método. Entonces, el método no acaba ahí. El resto sí es 12. El resto ya acabó ahí. Pero el cociente tenemos que dividir por 3 en este caso, que es el coeficiente del divisor, el coeficiente principal. Dividimos entre 3 y listo. Ahora sí, estos son los coeficientes reales del cociente. Serían 2x al cuadrado menos 8x más 7. Ese sería el cociente. Y el resto sería 12, ¿no? Que ya lo tenemos por aquí. Ya teníamos el resto por aquí y el cociente. ¿Ya? Entonces, no se olviden que el método Ruffini está diseñado para polinomios mónicos inicialmente. Y por ese motivo, si nuestro polinomio no es mónico, ya al toque hay que acordarnos, ¿no? Inmediatamente, ya, no es mónico. Entonces tengo que dividir todos los coeficientes del cociente por ese valor. ¿Ya? Entonces, este 3 que está aquí es el 3 que está aquí. ¿Okay? Entonces, ese es el método de Ruffini. Y aquí ya lo tenemos de manera general, así que ya lo podemos aplicar a cualquier división donde el divisor sea de grado 1. ¿Ya? Divisor de grado 1. Bien, entonces, hasta aquí todo bien, chicos, todo claro. Pulgar arriba si es que está todo claro. Ok. A ver, continuamos entonces. Veamos ahora el teorema del resto. El teorema del resto, como dice su nombre, es para hallar el resto. Ya nos sirve para hallar el resto. Entonces, este teorema del resto inicialmente se aplica ¿ya? Entonces, inicialmente consideramos cuando el divisor es de grado 1. El divisor es de grado 1. Entonces, aquí en esta forma práctica observamos cómo es que se aplica, ¿no? A ver, si nuestro divisor es de grado 1, ese divisor lo igualamos a 0, ¿no? Aquí está. Y al igualar a 0, entonces tenemos un valor de x que sería menos b sobre a. Entonces,
Ojo que el teorema original es así. Ahí está, así. Entonces dice, no, el resto de dividir el polinomio p de x entre x menos b es p evaluado en menos b sobre a. Entonces, al ver este método práctico, ustedes ven de dónde sale menos b sobre a. Ah, ya, cuando igualamos esto de aquí a 0. Inicialmente se ve en un polinomio de grado 1, ¿ya? Pero también se puede aplicar a polinomios de grado 2, 3 o 4. Siempre y cuando el polinomio p de x se le pueda dar forma y reemplazar la expresión que vamos a obtener. Ojo, si nuestro polinomio es de segundo grado, no vamos a hallar los dos valores donde se hace 0, o si es que es de tercer grado, los tres valores donde se hace 0. Lo que vamos a hallar es una relación que cumple x, y esa relación la vamos a reemplazar en p de x. Aquí sí es directo, porque si yo tengo a x más b igual a 0, pues voy a despejar y tengo que x vale menos b sobre a. Es un valor numérico, lo reemplazo y listo, ¿no? Pero si tenemos, como les repito, si este polinomio ya no es de grado 1, sino es de grado 2, 3 o 4, entonces la idea es encontrar solamente una relación y esa relación íntegramente reemplazarlo en p de x. Bien, entonces vamos a verlo en este ejemplito. Claro que también se podría aplicar Ruffini, ¿no? Si le aplican Ruffini ustedes, porque este es de grado 4, de grado 1, perfecto, ¿no? Lo podemos aplicar. Pero es mucho más rápido con este teorema del resto. Entonces, ¿qué haríamos? Primero, 2x menos 1 lo igualamos a 0. X vale 1/2. Ese 1/2 lo reemplazamos en el dividendo, que sería el numerador. Ahí está. Operamos, reducimos. Por ejemplo, este aquí sería 1 sobre 16 por 32, sería 2. Menos 10 por 1/2 sería menos 5. 2 menos 5 sería menos 3. Y más 9, eso sería 6. Y listo, nuestro resto es un número, una constante. ¿No? ¿Por qué? Porque el polinomio divisor es de grado 1. Si fuese de grado 2, podría salirnos un polinomio lineal, el resto, ¿no? Si fuese de grado 3, nos podría salir un polinomio de grado 2, el resto. ¿Ah? Entonces también se puede aplicar, repito, no solamente para polinomios lineales en el dividendo, sino también para polinomios de otro grado. Pero como les repito, polinomios en los que me convenga reemplazar la relación que voy a encontrar en el dividendo. ¿Okay? Bien, otro teorema que nos puede servir es este llamado teorema del factor. Más adelante vamos a ver que esa definición que se da por aquí tiene un nombre. Entonces vamos a extenderlo, pero todavía no llegamos a ese punto, así que no vamos a dar el nombre, ¿no? Entonces dice, x menos a es un factor del polinomio p de x, sí, solo si p de a vale 0. ¿Ya? P de a vale 0. Entonces, esta expresión me permite escribir el polinomio p de x como x menos a por algún cociente. Por eso se llama teorema del factor. Al ser un factor, debe haber otro que multiplicado me dé p de x. Y eso es lo que me facilita al momento de resolver los problemas, ¿no? Ahora, hay denominaciones similares también, ¿no? Quiere decir que es un factor de p de x, quiere decir que x menos a divide p de x, quiere decir que si hago la división sería exacta, ¿no? O también se dice que p de x es divisible por x menos a. Todas ellas implican una división exacta, o sea, en el algoritmo de la división, el resto vale 0. Una propiedad que podemos desprender de aquí, y bueno, también es una propiedad que se aplica a los números. Si ustedes recuerdan, a ver, en los criterios de divisibilidad se suele usar mucho, ¿no? Si un número es divisible por 2 y es divisible por 3, será divisible también por 6. Ajá, por ahí lo iban a decir, ¿no? Si es divisible por 2 y por 3, es divisible por 6. ¿Por qué? Porque 2 y 3 son primos entre sí. En cambio, si yo digo, no, un número es divisible por 6 y por 15, será divisible por 180, que es el producto, ¿no? Por 90, perdón, ahí me estoy yendo con otro valor, por 90, será divisible, y la respuesta no es necesariamente cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, les había dicho 6 y 15, ¿no? 6 y 15. Porque ellos no son primos entre sí. Entonces la clave es esta, ¿no? Si tenemos dos
elementos que son primos entre sí y un tercer elemento es divisible por cada uno de ellos por separado, entonces también será divisible por el producto. Ahora, pueden ser 3, pueden ser 4. Ahora, los polinomios que hemos colocado aquí ya están adrede, ¿no? Los polinomios lineales son polinomios que son primos, o irreducibles también les llamamos, ¿no? Más adelante vamos a dar un pequeño detalle de eso, ¿no? Cuando nos toque ver factorización. Entonces, x menos a, x menos b y x menos c ya seríamos primos entre sí. Entonces están cumpliendo la función del 2 y el 5, ¿no? Primos. Por lo tanto, si se puede dividir separadamente por x menos a, x menos b y x menos c, se puede dividir por el producto. Ya puede aplicarse a 2, a 3, a 4, a 5 polinomios que sean primos entre sí. Entonces, esto también me ayuda a veces a escribir el polinomio como un producto de polinomios. Por ejemplo, aquí p de x, al ser divisible por x menos a, x menos b y x menos c por separado, lo podríamos escribir así. Y aquí un cociente, ¿no? Si fuese de grado 3, pues ese cociente sería un número. Si fuese de grado 4, el cociente sería de grado 1 y así, ¿no? Entonces podríamos usar este teorema, esta propiedad, para poder calcular p de x o para darle forma a p de x. Bien, y la segunda propiedad que es muy usada es que en una división, cuando tenemos sus elementos, algunas veces nosotros, bueno, en los números nosotros simplificamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, a ver, 9, vamos a ponerle aquí 9 medios. Ya, pero esto lo simplifiqué de 18 cuartos, ¿no? O sea, como fracciones son iguales, si ustedes dividen con decimales les va a salir el mismo resultado, ¿no? Pero el detalle es el siguiente. Si yo divido 18 entre 4, el cociente me sale 4, 4 por 4, 16 y me sobra 2. El resto vale 2. Pero si yo divido 9 entre 2, también me sale 4 el cociente, 4 por 2, 8, pero el resto ya no es 2, o sea, el resto ha variado. ¿Hay alguna relación entre esos restos? Sí. Yo dividí 18 entre 2 y me dio 9. Dividí 4 entre 2 y me dio 2. Los cocientes no han variado. Si yo divido el resto entre 2, me da el resto 9. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo multiplico o divido el dividendo, el divisor en una división, el cociente no va a variar, pero el resto sí. El resto también queda multiplicado por m de x. Entonces, si yo tenía esta división original, pero por cuestiones prácticas me conviene hacer esta división, ya me conviene hacer esta división, entonces el resto que yo voy a hallar no es el resto que me están pidiendo. Para hallar ese resto, ¿qué tendría que hacerle a esta expresión? Pues tendría que dividirlo por mx. Entonces, el resto original que yo quería lo voy a calcular pasando esto a dividir. ¿Ya? Entonces, este criterio, como les repito, es muy usado por el álgebra para calcular el resto en una división en la que de repente Horner no es viable, Ruffini tampoco, el teorema del resto no me ayuda tampoco, ni el algoritmo de la división. ¿No? Entonces ahí lo aplicamos. Profesora, se desconectó su cámara. Sí, está un poquito congelándose, por eso le hemos quitado un ratito, no te preocupes. Bien, ¿hasta aquí todo claro, chicos? Profesora, ¿puede explicar de nuevo el teorema del factor, por favor? El teorema del factor, sí. A ver, el teorema del factor es cuando... A ver, en algunos polinomios es fácil identificar cuando en algunos valores es 0. A ver, por ejemplo, aquí miren.
Vamos a considerar este polinomio. Ya, este polinomio. Entonces, cuando vemos el tema de factorización, vamos a tener un poquito más de detalle por qué usé el valor. Todavía no los quiero marear con eso. Pero, por ejemplo, si ustedes evalúan P en 1, sería 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2, ¿no? Y aquí me va a dar 2, 3 menos 3, 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En dónde he evaluado? En 1. En 1. Y tengo que P de 1 me salió 0. Entonces, ¿qué dice el teorema del factor? Dice que como P de 1 es 0, entonces x menos 1, menos este valor, es factor de P de x. Acá yo conozco P de x, yo he evaluado el P de 1 igual a 0, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo no conozco el P de x? Entonces ya sé que ese P de x se puede escribir como x menos 1 por algún cociente. ¿Ya? Esa es la función del teorema del factor. Escribirlo como un factor que ya he encontrado a partir de un valor que lo anula por un cociente. Entonces, a veces cuando queremos reconstruir el polinomio porque no lo conocemos, nos apoyamos en esto. El dato es que P evaluado en ese valor tiene que ser 0. ¿Correcto? O sea, yo tengo que buscar siempre que la función dé siempre 1. Digo que dé 0. Y si hallo eso, lo resto a x y por un factor te va a dar la original polinomio. Claro, porque por ejemplo aquí mira, al saber nosotros que ya el P de 1 nos dio 0, entonces si nosotros dividimos el polinomio mediante Ruffini, podemos hallar SQ de x y podemos factorizar el polinomio, ¿no? Pero no necesariamente es buscar. En nuestro caso podría ser un dato que te da el problema. Más adelante vamos a ver que queremos factorizar, ahí sí vamos a tener que buscarlos, ¿no? Pero por el momento podría ser un dato. Ok, gracias, profesor. Ok. Bien, entonces hemos visto bastantes detallitos, cosas, Horner inverso, el algoritmo de la división, el teorema del resto, ¿no? Vamos a aplicar esto justamente a los ejercicios que vamos a ver. Deben tener en cuenta también que no es el único método que se aplica, ¿ya? El que estamos viendo aquí. Ustedes de repente pueden probar con otro y les puede resultar mucho más rápido, ¿no? Pero hay algunos que sí, pues podrían ser más cortos de esta manera. ¿Okay? Bien, tenemos el ejercicio 1. Dice, al dividir P de x por D de x, se obtiene un resto igual a R de x. Entonces, si nos damos cuenta, este es el dividendo y hay términos que no conocemos. Tenemos el divisor que sí es completamente conocido y tenemos como dato el resto. Entonces, eso nos podría servir para calcular esos coeficientes que faltan, que son justamente los que nos pregunta el problema, ¿no? Y se determine K, que es A más B más C. ¿Ya? A más B más C. Bien, entonces lo que vamos a hacer por la estructura que tiene, nos dan la división, el dividendo, el divisor y el resto, entonces le vamos a aplicar Horner. Ahora, les doy algunas características más de Horner. Los polinomios tienen que estar completamente desarrollados, conocidos totalmente o parcialmente conocidos como en este caso, tanto el dividendo como el divisor. Entonces, cumplen las condiciones. ¿Por qué no Ruffini? Porque el grado del polinomio divisor es 3, ¿no? Y para aplicar Ruffini necesito que sea de grado 1. ¿Ya? Entonces, esas son las razones por las que vamos a aplicar Horner. Bien, entonces vamos a colocar nuestro esquema por aquí y vamos a proceder con la división. A ver, recordemos, en Horner vamos a colocar los coeficientes del dividendo. 14, 9. A ver, el resto tiene grado 3. Ahí, entonces vamos a dejarle un poquito más espacio, ¿ya? 14, 9, menos 13, A, B y C. Tener en cuenta pues que este es de grado 5, 4, 3, 2, 1 y 0. O sea, está completo y ordenado en forma decreciente. A ver, por aquí tendríamos 2x al cubo. Colocamos 2 por aquí. 3x cuadrado. Menos 1, x y menos 1.
también está completo y ordenado en forma decreciente. Ahora, yo adrede le estoy colocando los coeficientes igual, pero recordamos que de la línea hacia abajo los signos tienen que cambiar. Entonces aquí sería menos, más y más. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Todo bien? Profesora, ¿Sí? ¿cómo determinó que debía cortar los coeficientes de 3 en 3? A ver, no es que se corten de 3 en 3. Ya, es coincidencia. A ver, ¿por qué decidimos la línea ahí? Porque recuerden que el divisor es el que me da el número de espacios. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 espacios. Por eso ahí se corta. Coincidentemente ha dado 3 y 3, ¿no? Pero no es por eso, sino es porque tenemos que el grado del divisor vale 3. ¿Ya? Por ese motivo. Y se cuenta desde aquí, desde la derecha. De derecha a izquierda, 3 espacios. ¿Correcto? Gracias. Listo. Bien, ¿y cómo va el procedimiento? Recuerden que siempre vamos a dividir por este numerito que está aquí, por el 2. Siempre vamos a dividir por ese valor, cada vez que volvamos a empezar la división. Y en este caso nos dan el resto, miren, el resto es x más 2. Ese resto deberíamos ubicarlos en estos 3 espacios que está completo y ordenado en forma decreciente. Entonces, quiere decir que ese sería el coeficiente del término de grado 2, este es el coeficiente del grado 1 y este es el coeficiente del término independiente, ¿no? Que multiplica el 1, digámoslo así. Entonces aquí sería 0, aquí sería 1 y aquí sería 2, porque recuerden que mi coeficiente es x más 2, ¿ya? Entonces ahí lo podemos colocar. Ups, ¿qué fue? Ya, entonces ese dato lo voy a colocar aquí. Ya de antemano, antes que me olvide. A ver, entonces aquí sería 0, porque no hay cuadrado, 1 porque es x y 2 porque es más 2, ¿no? X más 2. Entonces es equivalente a x más 2, sus coeficientes. Listo, a ver, vamos a proceder a operar entonces. Como les comentaba hace un rato, lo primero es que vamos a dividir, eso dice el procedimiento. Entonces, vamos a colocar aquí 14 entre 2, 7. 7 y acá multiplicamos, ¿no? 7 por, empezando por aquí, 7 por menos 3 sería menos 21. 7 por 1 sería 7. Y 7 por 1 nuevamente 7. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos. Y volvemos a dividir. Este menos 12 lo vamos a dividir ¿con quién? Con el 2, ¿no? Bien, menos 12 entre 2 sería menos 6. Menos 6 por menos 3 sería 18. Menos 6 por 1 sería menos 6. Y por aquí menos 6 también sería menos 6, ¿no? Sumamos. A ver, 18 y 3, 25, menos 13 serían 12. Dividimos por 2, eso vale 6. 6 por menos 3, menos 18. 6 por 1, 6. Y 6 por 1, 6. Entonces, cuando llegamos a esa columna, ya colocamos un valor en esa columna, la regla dice que vamos a sumar todo esto de aquí. También vamos a sumar esto de aquí y esto de aquí. Toda esta suma sería 0. Toda esta suma sería 1 y toda esta suma sería 2. Entonces, en la primera tendríamos a más 7 menos 6 menos 18 igual 0. A ver, sería a más 7 menos 24, o sea, a menos 17. Por lo tanto, a vale 17. Por aquí tendríamos b menos 6 más 6 igual 1. Bueno, menos 6 más 6 se va, por lo tanto, b vale 1. C más 6 igual a 2. Por lo tanto, C vale menos 4. El problema nos pide A más B más C, o sea, 17 más 1 menos 4. 17 más 1, 18, menos 4 sería 14. Y eso es la alternativa E. Bien, chicos, si tienen alguna preguntita. Profesora, ¿por qué en la parte del resto colocó 0, 1 y 2? Ya, porque nuestro resto, como por dato del problema, es este.
A ver, acá está. Este es nuestro resto, x más 2. ¿Cuáles son sus coeficientes teniendo en cuenta que tengo 3 espacios? Bueno, sería así, ¿no? 0x al cuadrado, porque no hay término cuadrático, más x más 2. ¿Cuáles serían los coeficientes entonces? 0, 1, que aunque no se ve ahí está, y 2. Recuerden que esa es la posición del resto. Gracias, profesor. Ok. Bien. A ver, veamos otro problemita. Ejercicio 2. Dice, la empresa de telecomunicaciones Starking cuenta con un stock de celulares de cantidad P de X igual a 2x a la quinta menos 5x cuadrado más 11x al cubo más 9x cuadrado menos 5x más 3 para ser enviados con urgencia a un cliente premium y empaquetados en cajas de lujo de T de X unidades de capacidad. Determine cuántos celulares se enviaron en cajas y sobraron 4. Bien, aquí debemos tener en cuenta que si vamos a ir empaquetándolas en cajas que tienen ya una cantidad determinada, entonces eso requiere una división, ¿no? Y una división con el procedimiento de la división. ¿Por qué? Porque esa división que nosotros hemos propuesto considera eso, ¿no? Que cada grupo que se forme sea uniforme, de la misma cantidad. Cada grupo que se va a formar va a representar el número de cajas, ¿no? Si nosotros realizamos esta división de este polinomio P de X por este D de X, que es el número de unidades que entra en cada cajita, entonces el cociente que vamos a obtener representa el número de cajas que vamos a usar. Y el resto serían pues los celulares que le sobraron, ¿no? Por ejemplo, acá dice que le sobraron 4 celulares. Entonces requerimos hacer una división por Horner. ¿Por qué por Horner? Porque el divisor es de grado 3, ¿no? De repente algunos me preguntarán en el ejemplo anterior, profesor, ¿y por qué no uso Horner inverso? Podríamos haber usado Horner inverso en el ejercicio anterior porque el resto lo conocíamos. Acá también podríamos aplicar el método de Horner inverso, pero hay un detallito. Yo no sé si este 4 es el resto que me sale de la división o es el valor numérico del resto, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Porque mi resto debería ser de grado, a ver, ¿qué grado máximo tendría el resto en esta división? ¿Cuál es el grado máximo del resto? 3. Un poquito menos, acuérdense que es 2. correcto, 2, tiene que ser grado 2, así es. Entonces, si me dicen que le sobraron 4 cajas, podría ser que ese 4 fuese que ese polinomio que es el resto y es de grado 2, al evaluarlo en algún valor me da 4. Entonces yo no puedo asumir que ese 4 responde directamente al resto. ¿Me dejo entender? O sea, mi resto podría tener esta forma. Y para algún valor de X esto es ser 4. No lo sé. Entonces, para saberlo, requiero hacer esta división y poder efectuar el problema. Entonces, ¿le podría aplicar Horner inverso aquí? No, porque yo no sé si el resto realmente es 4 o es el resto ya evaluado en algún valor, ¿ya? Entonces, Horner, pues, ¿no? A ver, ¿cuántos espacios debo dejar del final? 1, 2 y 3. ¿Por qué? Muy bien, porque el divisor es de grado 3. Ya, sabiendo eso, vamos a ubicar nuestros elementos. Entonces, a ver, empezamos por aquí. 3, 6, 12x a la quinta, menos 5x a la cuarta, 11x al cubo, 9x cuadrado, menos 5x y 3. ¿Ya? Ese es el dividendo. El divisor, 3x al cubo, 1x cuadrado, menos 1x y 0 de constante. Pero ya sabemos que de la línea para abajo hay que cambiarle de signo. Al 0 no hay problema, ¿no?
¿Y qué dato tenemos? Bueno, el resto es 4, pero primero vamos a calcularlo, ¿no? Entonces, siempre vamos a apuntar hacia el 3 porque siempre vamos a dividir por ese 3, ¿no? Entonces, vamos a dividir aquí. Y procedemos. A ver, 2 entre 3 sería 4. 4 por menos 1, menos 4. 4 por 1, 4. Y 4 por 0, 0. Por aquí tendríamos menos 9. ¿No? Menos 9. Menos 9 entre 3, menos 3. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 0, 0. Sumamos aquí. 11 y 4, 15 y 3 serían 18. 18 entre 3, 6. Por menos 1, menos 6. Por 1, 6. Y por 0, 0. Y como llevamos a la última columna, nuestro resto sería, a ver, 9 más 0, menos 3, sería 6. Menos 6, 0 por aquí, ¿no? Aquí tendríamos menos 5 más 0 más 6, eso es 1. Y por aquí tenemos 3 más 0, que es 3. O sea, nuestro resto sería x más 3. ¿El cociente quién sería? 4x cuadrado menos 3x más 6. Ese sería el número de cajas, ¿no? Y el resto sería x más 3. Bien, entonces, como ven, no era 4. Quiere decir que ese 4 es ya un valor numérico, cuando el resto se ha evaluado en algún valor. En este caso, ¿en qué valor hemos evaluado para que esto sea 4? Pues en 1. Entonces, para x igual a 1, se cumple esta ecuación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar todos los polinomios cuando x vale 1. Y así podríamos saber el total, cuántas unidades entran por caja, etcétera, ¿no? Bien, pero lo que me pide el problema es cuántos celulares se enviaron en cajas. Y eso sería el producto. A ver, vamos a escribir aquí nuestro algoritmo de la división. El dividendo sería el total de los celulares, ¿no? El divisor es el número de unidades por caja. El cociente es el número de cajas. Y el resto son los celulares que no se logran ubicar en las cajas porque ya pues no caen exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos fueron enviados en cajas? Esta cantidad. 21. Así es. Ahora, hay dos formas de calcularlo. Puede ser directo, ¿no? Haciendo los cálculos como que les decía, o también restando aquí, ¿no? T de x menos R de x sería la cantidad de celulares enviados. Pero no en cualquier valor, cuando x vale 1. Y efectivamente eso vale 21. A ver, verifiquemos. P de 1, aquí sería la suma de coeficientes. ¿Cuál es la suma de coeficientes? 12 menos 5, 7, más 11, 18, más 9, 27, menos 5, 22 y más 3, 25. Ahí está, P de 1 vale 25. Y R de 1 ya sabíamos que valía 4, ¿no? Porque nos sobraban 4 celulares. Entonces, este era el total de celulares y este es los 4 que quedaron sueltos. ¿Cuánto me da? 21. Respuesta alternativa A. Miss, una consulta. Adelante. Miss, ¿por qué? ¿Podría volver a repetir por qué se pone 25 y 4? Así es. A ver, vamos a escribirlo aquí. Este de aquí representa el total de celulares. Ya, recordemos que P de X representa el total de celulares, pero hemos encontrado que es para X igual a 1. O sea, estos polinomios que representaban a todos los datos que teníamos se han utilizado, pero para un valor específico, cuando X vale 1. Por lo tanto, el total de celulares sería en este caso P evaluado en 1. P evaluado en 1 lo podemos reemplazar aquí 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto también es la suma de coeficientes. Entonces, nosotros lo hemos hecho por este otro lado, ¿no? En lugar de evaluar, yo sé que P de 1 es la suma de coeficientes. Entonces, sumo 12 menos 5 más 11 más 9 menos 5 más 3. Ese sería P evaluado en 1. ¿Cuánto sale?
25. Igual para R de X, si lo evalúo en 1, la suma de coeficientes sería 1 más 3, y eso es 4. Ahora, ¿por qué le resto R de 1? Porque son los celulares que quedan sueltos y a mí me preguntan cuántos se enviaron en cajas. Entonces sería el total de celulares menos los que sobraron. Ese sería los que se enviaron en caja. Sería este producto. Otra opción sería ese producto, ¿no? Calcular D de X por Q de X evaluado en 1, ¿no? D de 1 en 1, Q de 1. Se verifica que son iguales. Ah, ok, mis gracias. Correcto. A ver, vamos a ver el ejercicio número 3. Dice, al dividir D de X mayúscula entre D de X minúscula se obtiene un resto igual a 22. Si n representa la edad de Nicolás Luni, indicar cuántos años le faltan para cumplir su mayoría de edad. A ver, veamos. Bien, aquí la división que vamos a efectuar es por Ruffini porque el divisor es de grado 1. ¿Ya? Divisor es de grado 1. Entonces vamos a colocar nuestro esquema. Vamos a igualar a 0 y tendríamos que entonces X sería 4 tercios. Ese 4 tercios lo vamos a colocar por aquí. Ah, pero si no me equivoco ya tenemos los coeficientes aquí. Un ratito. Ya está. Ahora sí, entonces los coeficientes son 6, 4, menos 13, n y 2. Está completo y ordenado en forma decreciente. Igualamos a 0, x vale 4 tercios, ahí está. Ahora sí, procedemos con la división. Pero dice que el resto es igual a 22. Entonces ese resto ya lo podemos colocar aquí, ¿no? Ahí lo dejamos guardado, es un dato. Entonces al final vamos a llegar aquí. Bien, entonces ahora sí procedemos con Ruffini. A ver, ¿se acordarán ustedes quién era Ruffini? ¿Cómo se hacía Ruffini? Bajamos, multiplicamos. 6 por 4 tercios serían 12 tercios o 24 tercios o 8, ¿no? U 8. O también puede ser 6 entre 3, 2 por 4, 8, ¿no? Sumamos, aquí serían 12. Multiplicamos por 4 tercios. Aquí me parece más fácil 12 entre 3, que sería 4, y por 4 sería 16. Sumamos respetando los signos, aquí sería 3, ¿no? 3 por 4 tercios sería 4. Y aquí tendríamos n más 4. Por 4 tercios tendríamos 4 tercios de n más 4. Y de acuerdo a la norma, sumamos aquí y ya tendríamos el resto. Entonces, 4 tercios de n más 4. 4 tercios de n más 4 más 2. A ver, 4 tercios de n más 4 más 2 sería igual a 22. Entonces, del esquema tendríamos justamente ese dato, ¿no? 4 tercios de n más 4 entre 3, perdón, 4 tercios de n más 4 o 4 más por n más 4 entre 3, que es lo mismo. Eso me da más 2, 22. Si pasamos el 2 a restar, tendríamos entonces 20. Y este 3 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, sería 60. 60 entre 4 es 15. Podríamos simplificar aquí, me daría 15. Entonces n más 4 es 15, por lo tanto n vale 11. ¿No? N vale 11. ¿Qué cosa era 11? La edad de Nicolás Luni, por lo tanto le faltan 7 años para cumplir la mayoría de edad. Así es, le faltan 7 años para que cumpla 18 años, la mayoría de edad. Entonces la respuesta sería la alternativa D.
Vamos con el ejercicio número 4. Dice, calcula el residuo de la división. Bien, si bien es cierto, este problema se podría desarrollar ya que hemos visto el binomio al cubo y se podría realizar por Horner, vamos a ver que esa es una opción, ¿no? Vamos a ver otras opciones que se podrían aplicar, ¿no? Hasta el momento hemos usado el algoritmo de la división en los ejemplos, hemos usado Horner y Ruffini. Teorema del resto también un ejemplito por ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos conviene usar? A ver, vamos a ver si nos conviene usar el algoritmo de la división. Ya. Recordemos que para el algoritmo de la división habíamos dado ciertos criterios, ¿no? Polinomio desconocido, parcialmente conocido, de grado alto, no desarrollado. Ajá, este no está desarrollado. Podría ser el algoritmo de la división, ¿no? Pero el divisor tiene que tener ciertas condiciones. El divisor se tiene que poder factorizar, ¿no? Entonces aquí si yo lo factorizo me quedaría algo así. Pero este ya no lo podría factorizar más. Y mi resto sería de grado 3 como máximo. Y si es de grado 3 tiene 4 coeficientes que desconozco. Entonces esto no me daría valores suficientes para evaluar, para encontrar esos coeficientes. Entonces descartamos el algoritmo de la división. ¿Qué nos queda? De los principales nos queda el teorema del resto. Entonces, para aplicar este teorema del resto, primero debemos darle forma a la expresión. O sea, lo inicial sería, como les comentaba hace un rato, en el teorema del resto, vamos a igualar esto de aquí a 0 y encontrar una relación que cumpla el polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si yo a x a la cuarta más 2x cuadrado lo igualo a 0, me doy cuenta de algo, ¿no? Ya con todo lo que hemos trabajado hasta el momento me puedo dar cuenta fácilmente que puedo completar un cuadrado aquí, sumándole 1 a ambos lados. Entonces tendría que x al cuadrado más 1 al cuadrado sería igual a 1. O lo que hemos transformado aquí, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1. Ese sería el equivalente de x a la cuarta más 2x al cuadrado. Le sumo, le resto 1, le di la forma. Si ya quiero aplicarle el teorema del resto, ya lo igualo a 0. Aquí ya lo igualamos a 0 por el teorema del resto. Y al igualarlo a 0 obtenemos que x al cuadrado más 1 al cuadrado sería 1. La pregunta es, ¿se puede reemplazar en la parte superior? ¿Hasta qué punto se puede reemplazar? Entonces, cuando nosotros aplicamos el teorema del resto, lo hacemos esa regla que reemplazamos lo podemos reemplazar, pero ojo aquí, lo podemos reemplazar en expresiones de el mismo grado o mayor. Si fuese de grado menor ya no se reemplaza. Ojo con esto. ¿Qué grado tiene esta expresión que obtenemos al igualar a 0? Tiene grado 4. Ya, eso tiene grado 4. Aquí lo podemos reemplazar, sí, porque se presta para la forma, ¿no? Yo podría escribir aquí el numerador de esta manera. Al cuadrado por x al cuadrado más 1 menos 7 veces x al cuadrado más 1 menos 2. Ya tiene la forma para reemplazar y lo bueno es que como es de grado 4 solamente podría reemplazarlo aquí. Aquí no, aquí no. Acá tampoco, ¿no? Porque son de grado menor que 4. ¿Ya? Entonces, pasos para aplicar el teorema del resto ya para grado superior. Igualamos a 0, le damos forma. Puede ser igualando a 0 o antes, como ustedes quieran, ¿no? Le damos forma a la expresión para que se parezca a algo que se pueda reemplazar en el dividendo. Al dividendo también le damos forma y finalmente reemplazamos. ¿No? Entonces, como le decía, ¿no? Al darle forma, pues igualamos hasta 0, tenemos x cuadrado más 1 al cuadrado que vale 1, que ya lo habíamos encontrado por aquí, ¿no? Y este valor es el que vamos a reemplazar. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Acá no, porque es de grado menor. Acá tampoco. Acá tampoco. Entonces, lo reemplazamos. Ya le hemos dado forma aquí a la expresión. Ahora sí, reemplazamos. Entonces, este de aquí sería 1. Esto sería 1.
1 por x cuadrado más 1 menos 7 por x cuadrado más 1 menos 2. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado más 1, pues. Por aquí menos 7 por x cuadrado más 1 y menos 2. A ver, operando x cuadrado menos 7x cuadrado menos 6x cuadrado. 1 menos 7. 1 menos 7 sería menos 6 y menos 2 sería menos 8. Ahora, hay algo muy importante cuando aplicamos el teorema del resto en situaciones como esta. Es posible que en alguno de los términos que ya vamos operando dentro de lo que va quedando, podría quedarme un término de grado 4 o más. Entonces voy a tener que volver a aplicarlo. ¿Por qué? Porque si el resto tiene grado 4, podría ser de grado 4 el resto al dividir por esta expresión. Podría ser de grado 4, 5, 6. No, ¿no es cierto? Entonces, si es que encontramos el aparente resto, hay que analizar. ¿Este resto cumple las condiciones del grado? A ver, miremos aquí y miremos aquí. ¿Cumple las condiciones del grado? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿no es cierto? Porque este es de grado 2. Ajá, este es de grado 2 y este es de grado 4. Sí cumple. Muy bien, sí cumple. Entonces, este es mi resto. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. ¿Pero tengo que revisarlo? Sí, debo revisarlo porque hay problemas, o sea, ya anteriormente he resuelto problemitas en los que, ya encontré el resto y todavía está en la clave, ¿no? Miren, acá hay una de grado 3. Podría ser el resto, ¿no? Pero por ahí, ya una de grado 4 que a veces descartamos, ¿no? Si es que nos damos cuenta, yo les sugiero eso, ¿no? Fíjense primero el grado del resto si es lo que les piden y descarten automáticamente aquellos que no pueden ser, ¿ya? Porque a veces nos olvidamos, pues, ¿no? Entonces, ya vemos el resto, nos emocionamos y marcamos. Entonces, no, el resto tiene que cumplir las condiciones de ser menor que el grado del divisor. Si no nos sale menor, entonces la relación que hemos encontrado hay que volver a reemplazarla. ¿Correcto? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Lo resolvieron por Hornet algunos? ¿Mm? Bien, continuamos entonces, ¿ya? A ver, dice, hay el término independiente del cociente que se obtiene al dividir el polinomio p de x entre d de x. Bien, les voy a mostrar aquí una forma y luego lo vamos a hacer, pues, aplicarse el teorema del resto aquí, ¿no? O el algoritmo, o Horner también, ¿no? Ajá. Ya, un dato muy importante. Si hay el término independiente del cociente que se obtiene al dividir el polinomio p de x entre d de x. Cuando ustedes les hablen de cociente, el que les va a dar el cociente es el método, Horner o Ruffini. Es el único que les puede dar todo el cociente. Pero aquí, en este problemita, no nos piden todo el cociente, solamente nos piden el término independiente. Entonces también se podría hacer uso del el algoritmo de la división. Ahora, en estos casos el algoritmo de la división a veces me demora mucho, pero en este caso en particular sale rapidito, así que lo vamos a hacer, ¿ya? A ver, algoritmo de la división dice p de x, o sea, el dividendo, es igual al divisor por el cociente que no conozco, más el resto. Pero a ver, pregunto, ¿cómo sería el resto si el dividendo es x al cuadrado menos 2? ¿Cómo sería ese resto? ¿1 menos 2? De grado 1. De grado 1, muy bien, de grado 1. Todavía no lo conocemos los coeficientes. Podría ser 1 menos 2, sí, pero es de grado 1, ¿no? Máximo. Ojo, máximo. Entonces, mi resto podría ser así. Y aquí les pido que estén atentos. Hace un rato les comentaba que el algoritmo de la división se puede aplicar
si podemos factorizar esto. Y se puede, ¿no? Pero normalmente donde se aplica es cuando tenemos factores con coeficientes enteros. ¿Ya? Entonces, si nosotros aquí factorizamos, esto sería x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y eso sería x más raíz cuadrada de 2 por x menos raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué valores numéricos me conviene evaluar aquí? Podría ser raíz cuadrada de 2 o menos raíz cuadrada de 2, porque así se va a hacer 0, ¿no? Entonces, voy a elegir reemplazar en raíz cuadrada de 2. Sería raíz cuadrada de 2 a la sexta menos 2 por raíz cuadrada de 2 a la quinta menos raíz cuadrada de 2 al cubo más 1. Y por aquí raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 2 por q evaluado en raíz cuadrada de 2. Y aquí me quedaría a por raíz cuadrada de 2 más b. A ver, resolvemos rápidamente. Raíz cuadrada de 2 a la sexta sería 8, más 1, 9. Raíz cuadrada de 2 a la quinta sería raíz cuadrada de 32, que es raíz cuadrada de 16 por 2, o sea, 4 raíz cuadrada de 2 por menos 2 sería menos raíz cuadrada de menos 4, no, menos 8 raíz cuadrada de 2, ¿no? Menos 8 raíz cuadrada de 2. Y acá tendríamos menos 2 raíz cuadrada de 2, entonces sería menos 10 raíz cuadrada de 2. Y por este lado, pues este es 0, así que todo al multiplicarse por q raíz cuadrada de 2, todo este producto sería 0. Entonces me quedaría que eso sería a raíz cuadrada de 2 más b. Así, a simple vista nomás, chicos. A ver, ¿cuánto vale a y cuánto vale b? A vale menos 10 y Correcto. Correcto. Y lo hice solamente reemplazando en un valor. No necesité reemplazar dos valores. Normalmente cuando usamos el algoritmo de la división y el resto tiene grado 1, entonces hay dos coeficientes que no conocemos, entonces necesitamos dos ecuaciones. Pero en este caso hemos visto que con un hito reemplazamos y al toque sacamos los valores de A y B. Ya, esto es importante porque ahora yo puedo escribir así. X al cuadrado menos 2 por Q de X menos 10X más 9. Y como ya tengo la ecuación completa, bueno, el único valor que me falta es el Q de X, que no lo conozco ni lo quiero conocer tampoco. Lo único que yo quiero es evaluarlo en 0, ¿no es cierto? Porque me piden aquí el término independiente del cociente. Entonces yo quiero hallar Q de 0. Q de 0 es lo que necesito. Y como tengo que este polinomio es igual a este otro, solamente me quedaría reemplazar en 0, ¿no? Aquí, a ver, si X vale 0, aquí tendría 0, 0, 0, 1. Reemplazo en 0 aquí, me queda menos 2. Reemplazo en 0 aquí, Q en 0. Bueno, en realidad era ya aquí, ¿no? Pero bueno, hasta ahí está bien. Reemplazo 0 aquí, se fue y me queda 9. Entonces, si resolvemos esta ecuación, sería este menos 2Q0, lo paso a sumar, y me quedaría 9 menos 1, que es 8. Por lo tanto, Q en 0 o el término independiente sería 4. ¿No? 4. Que en realidad es un caso muy particular, porque normalmente, como les comentaba, cuando aplicamos el algoritmo de la división, hay que resolver dos ecuaciones. Imagínense evaluar en raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2, como que nos puede asustar un poquito al momento de realizar las operaciones, ¿no? Entonces, les dejo ahí, es una opción en este problema. Me pareció interesante que ustedes lo vean. Pero en nuestro caso también tenemos otras alternativas. A ver, por ejemplo, como este polinomio es de grado 6, incluso podríamos hacer la división por Horner, porque me están hablando de cociente y ahí haría todo el cociente, ¿no? Entonces también les sugiero, a ver, apliquen Horner y resuelvan, ¿no? Pero en nuestro caso también tenemos otra opción.
tenemos el teorema del resto. Y luego lo podemos combinar con el algoritmo de la división, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos el teorema del resto, igualamos esto a 0. X cuadrado vale 2, lo reemplazamos aquí, aquí y aquí, que son de grado mayor o igual a 2, ¿no? Primero le damos forma. Entonces, al darle forma, tendríamos que esto vale 2 al cubo menos 2 al cuadrado por x, menos 2 por x más 1, ¿no? Y esto lo operamos, ¿no? Entonces tendríamos 2 al cubo, 8 más 1, 9, menos 2 por 2, 4 por 8, menos 10x. Y salió el resto que hace un rato también lo logramos calcular, ¿no? 9 menos 10x sería el resto. También sale por el teorema del resto. Pero aquí tenemos que hacer un poquito más de pasos porque ahora vamos a usar el algoritmo de la división para representar ese cociente. Ahí está, ya el resto lo conocemos, es, a ver, lo escribimos aquí, 9 menos 10x. Y luego calculamos el término independiente del cociente, que sería p valor en 0 igual a q en 0. Acá reemplazamos todos los x por ceros. Y aquí al reemplazar por 0, esto sería 9. Y si se dan cuenta, al final obtenemos la misma ecuación. Entonces, particularmente, a mí me parece más práctico usar desde el inicio el algoritmo de la división y nos salió bastante rápido, ¿no? La otra opción que nos queda es Horner. Entonces también lo pueden hacer por Horner. Ahí hallarían todo el cociente. Y se quedarían solamente el que le están pidiendo, que es el término independiente. ¿Ya? Bien, chicos, ¿preguntas por aquí? Para calcular el término independiente, ¿por qué usó el 0? Ah, correcto. Eso es por un teorema que vimos la semana pasada. En los polinomios al inicio vimos teorema que tenía dos partes. La primera parte decía que si queríamos hallar la suma de coeficientes, evaluábamos P en 1. Y si queríamos hallar el término independiente, reemplazábamos P en 0. Ya, por ese motivo. Entonces, y no solamente sirve para P, para Q, para cualquier polinomio. Si queremos hallar su término independiente, evaluaremos en 0. ¿Okay? Bien, a ver, otro problemita. Ejercicio 6. Si al dividir el polinomio p de x por x cuadrado más x se obtiene el residuo x menos 1, nos piden calcular el residuo de dividir x al cuadrado por p de x al cuadrado por el mismo polinomio, x al cuadrado más x. Bien, hay un problema similar, si no me equivoco, en los ejercicios propuestos. Entonces aquí vamos a tratar de hacerlo bastante detallado. Es un problema interesante porque antes lo he visto escasamente en los problemas que se han propuesto. Pero en realidad el sustento está en que los polinomios con la división y la divisibilidad se comportan muy parecido a los números enteros, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de esa notación de divisibilidad o de múltiplo también, ¿no? Múltiplo que se utiliza para los números enteros. Vamos a hacer uso de esa notación y de algunas propiedades. A ver, primero, nosotros lo único que sabemos es que p de x no lo conocemos. Entonces, siempre que tengamos un polinomio desconocido, hay que buscar la forma de aplicar el algoritmo de la división. Entonces, p de x sería x cuadrado más x por q de x por más x menos 1. ¿Por qué? Divisor, cociente que no conozco, resto que me lo da el problema, ¿no? X menos 1. ¿Okay? Ahora, si este polinomio yo lo elevo al cuadrado, a ver, recuerden que el proceso dice, ¿no? Cuadrado del primero, ya, pero eso sería un múltiplo de este polinomio, ¿no es cierto? A ver, la clave está en esta, ¿no? Establecer que esto es un múltiplo de x cuadrado más x, más algo. Ese algo será el resto, ¿ya? Pero ese algo, ¿de qué grado tiene que ser? Como máximo. Si vamos a dividir por x cuadrado más x. ¿De qué grado puede ser? 1. Muy bien. Este algo tiene que tener grado máximo
igual a 1. Eso es lo único que tengo que tener en mente. Si veo que tengo un múltiplo más algo que no tiene grado 1 o menos, entonces tengo que ese algo darle forma primero, ¿ya? O sea, esa es la idea principal. Bien, entonces comencemos. A ver, si yo elevo esto de aquí al cuadrado, se va a elevar esto al cuadrado, pero esto ya era múltiplo de x al cuadrado más x, por lo tanto al cuadrado seguirá siendo múltiplo de esa expresión. El doble producto de este con este ya es múltiplo de x cuadrado más x, y si lo sumo con el anterior, seguiría siendo múltiplo de x cuadrado más x. Finalmente, me queda... perdón, ya lo estaba elevando yo, ¿no? Aquí simplemente lo estamos escribiendo. A ver, un segundito. Ahora sí, ¿no? No me había percatado que en el primer paso yo lo había colocado así. Ya lo estaba haciendo directo. Ahora sí. Al escribirlo de esta forma, esta expresión ya es un múltiplo de x al cuadrado más x. ¿Y por qué me centro en x cuadrado más x? Porque es el polinomio por el que voy a dividir. Entonces, este p de x lo puedo escribir como un múltiplo de esta expresión más el resto que tenemos. Eso es justamente más o menos lo que le estaba explicando hace un rato, ¿no? Polinomio, si lo dividimos por este divisor y logramos escribir este polinomio como un múltiplo de ese divisor más algo, ese algo será el resto siempre y cuando tenga el grado adecuado. Ahora sí, procedemos a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado, esto sería múltiplo de x cuadrado más x. El doble producto sería múltiplo también, ¿no? Entonces también se suman dos múltiplos, sigue siendo múltiplo. Y al final me quedaría x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? X menos 1 al cuadrado. Entonces aquí ese paso lo voy a escribir, ¿ya? Entonces tendríamos así. X cuadrado más x múltiplo, hasta ahí hemos visto que ese es el cuadrado y el doble producto, ¿no? Pero nos faltaría este. Ya nos faltaría este. A ver, disculpen chicos, que hay dos formas de hacerlo y aquí primero hemos multiplicado y luego vamos a elevar, que también es lo mismo, ¿ya? Entonces, recapitulemos. Si yo multiplico esto por x, sigue siendo múltiplo de x cuadrado más 1, más x, ¿no? Si multiplico esto por x, sería x cuadrado menos x. Entonces, esto tendría que darle forma primero. ¿Por qué? Porque múltiplo de algo más algo, múltiplo de x cuadrado más x más algo, este algo tendría que tener un grado adecuado. Y este tiene grado 2, no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces este no sería resto, no sería un resto al ver esta división. ¿Ya? Entonces le damos forma. Ahora, ¿cómo le damos forma? Observen. Yo necesito x cuadrado más x, que es el polinomio por el cual voy a dividir. Entonces, ya tengo el x al cuadrado, le sumo x, le resto x, pero también tendría otro x. Entonces, ya tengo que esto se va a absorber como un múltiplo de x cuadrado más x y me va a quedar al final menos 2x. Ahí está. ¿Ya? Y de ahí sale esto, ¿no? Este es múltiplo de x al cuadrado más x. Con este se absorbe en un múltiplo de x al cuadrado más x. ¿Ya? A ver, aquí en un paso previo quedaría entonces así, ¿no? X por p de x igual múltiplo de x cuadrado más x. Este es múltiplo también, se absorben y menos 2x. Para que vean de dónde sale, ¿no? Ahora sí, elevamos al cuadrado, entonces al momento de elevar al cuadrado, esto al cuadrado es múltiplo de x cuadrado más x. El doble producto también sería múltiplo, sí que se absorbe, y al elevar este al cuadrado me da 4x al cuadrado, que no es un resto apropiado. Miren, ya tenemos el polinomio que queremos dividir, ya que estos dos son equivalentes. En realidad hay varias formas de trabajarlo. ¿Ya? Pero este resto no sería adecuado porque queremos dividir por x cuadrado más x y el resto como máximo debería ser 1, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para trabajar esto? Pues, a ver, como yo
voy a buscar múltiplos de x cuadrado más x. Aquí le voy a sumar 4x y le voy a restar 4x. De modo que al agrupar estos dos, tendría 4 por x al cuadrado más x. Y esto es múltiplo de x cuadrado más x. Al sumar entonces estas dos expresiones, esta y esta, me sigue quedando múltiplo de 4 más múltiplo de x al cuadrado más x, ¿no? Y entonces, ¿quién sería este? Este algo que está quedando aquí, ese sería el resto. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A. Disculpen tanta confusión con el múltiplo y múltiplo, pero era necesario. ¿Ah? Entonces, primero clave, ¿no? El algoritmo de la división y luego escribirlo como el múltiplo del nuevo divisor que quiero trabajar. Bueno, es el mismo en realidad, ¿no? Podría ser uno que se desprende o que sale de ahí también, ¿no? Por ejemplo, aquí, si factorizamos sería x por x más 1. Entonces, de repente, al cuadrado eso, o solamente de x, o solamente de x cuadrado más 1. Ahí vamos a ver algunas variantes, ¿ok? Bien, a ver, continuemos. Ejercicio 7. Al dividir el polinomio p de x, que es de grado 41, es grado alto, no se recomienda Horner, entonces dice entre d de x, que tiene grado 3, es x cuadrado más 1 por x menos 1, su residuo es... A ver. Bueno, podríamos multiplicar y aplicar Horner. De que se puede, pero nos va a demorar y si nos confundimos un numerito ya se haya un resultado incorrecto, ¿no? A ver, en el algoritmo de la división necesitamos que todos se puedan factorizar. Y este podría ser A, esto sería x más y por x menos y. Pero como que evaluar en y no es tanto problema, sino que al ser este de grado 3, el resto sería como máximo de grado 2. Entonces sería ax cuadrado más bx más c, lo cual me da mucho margen para calcular, ¿no? Entonces, por el momento descartamos algoritmo de la división. ¿Sería posible aplicar? Sí, sería posible, pero no lo veo viable para el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, tenemos otra posibilidad, el teorema del resto, pero para el teorema del resto tendríamos que igualar a 0 esto de aquí y ver cómo reemplazarlo por acá. Entonces, tampoco es viable. ¿Es posible combinar entonces dos propiedades? Sí, podemos combinar dos propiedades. Si ustedes recuerdan en las últimas propiedades que colocamos después del teorema del factor, había una donde multiplicábamos, ¿no? Todos los elementos, el dividendo, el divisor, y el resto también queda multiplicado. Entonces, vamos a aplicar aquí justamente eso. Pero observen, ¿por qué yo me doy cuenta de eso, no? Aquí yo tengo x cuadrado más 1 y acá tengo x menos 1. Si esto lo multiplico por x más 1, se transforma en x cuadrado menos 1. Y con este se transformarían en x a la cuarta menos 1. Entonces, este método que vamos a aplicar de multiplicar por un polinomio no es un método al azar. Debemos ver que el divisor se transforme en una expresión que sea más fácil de hacer 0. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Bueno, multiplicamos aquí por x más 1, por x más 1, por x más 1. Ahí está. Y aquí le vamos a aplicar el teorema del resto. Entonces, pero recuerden que mi resto que quiero hallar es este. El resto que voy a hallar ahora sería todo esto. Y para esto yo puedo reemplazar en cualquier valor. De repente alguien me va a decir, profesora, reemplazo en 1 y sale. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando vamos a reemplazar un valor numérico, serían los 4 valores que anulan esto. Y se aplica el algoritmo de la división. ¿Ya? Pero en este caso, aplicar los 4 valores no me conviene, ya lo comenté hace un rato. Entonces, ¿por qué aplico el teorema del resto? Porque si yo igualo esto a 0, tengo una relación fácil de reemplazar. Tengo x a la cuarta igual a 1. ¿Ya? Y ahí radica que me conviene multiplicar por x más 1. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo este x a la cuarta por 1, aquí es x a la 41, me quedaría x, ¿no? X menos x más 2. ¿Por qué? Porque aquí es x a la cuarta a la 10 por x, ¿no? Entonces x a la cuarta 1, 1 a la 10 por x sería x. Entonces todo esto me queda x luego de reemplazar x a la cuarta por 1. ¿Ya?
A ver, entonces me quedaría así. X menos X más 2, ¿le va, no? Por X más 1. Aquí cuando reemplace el X a la cuarta por 1 me va a quedar 0. 0 por Q de X sigue siendo 0. Y aquí me quedaría entonces, a ver, más X más 1 por R de X. Entonces aquí me queda 2 por X más 1. Esto se hace 0. Y aquí me queda X más 1 por R de X. Lo que yo quería hallar era este resto. Entonces, si simplifico aquí, ya tengo que mi resto vale 2. ¿Ya? Ahora, recuerden que el teorema del resto se debe reemplazar la expresión tantas veces como sea necesario. En este caso no ha sido necesario porque el resto tiene las condiciones. Su grado es 2. ¿Ya? Así que la respuesta sería la alternativa A. Y cerramos rapidito con el 8, que es muy rapidito. Discúlpenme un minutito que les voy a abarcar aquí. Vamos a aplicar también el algoritmo de la división porque P de X no lo conocemos. Ahí está, le damos forma. Y como hay un dato que dice que, bueno, acá el resto es 4, por eso, menos 4, por eso lo colocamos aquí. Un cociente cuya suma de coeficientes es 6. Entonces, este cociente, recordemos, suma de coeficientes es Q en 1. Me están diciendo que esto vale 6. Entonces, si yo evalúo aquí en 1 todo, ya tendría casi todo resuelto, ¿no es cierto? Bueno, me ganó. Ya está. Vamos a aplicarlo aquí entonces, ¿no? Si yo aplico el teorema del resto, porque esto es lo que me piden por x menos 1, entonces igualo a 0. Entonces tengo que reemplazar en Q. ¿Está? Pero hace un rato justamente yo estaba escribiendo aquí con el dato, ¿no? Si yo evalúo en 1, sería 1 más 3 por Q en 1 menos 4. Y este sería el resto de dividir P de X por X menos 1. Reemplazamos. De aquí sale el 4. Q de 1 vale 6. 4 por 6, 24 menos 4. Y eso es 20. Respuesta alternativa D. Y las claves de los compuestos. Estableciendo que el cociente se conserva. El cociente se conserva. Lo que pasa es que el polinomio P de X es único y tiene una única forma de escribirlo para Q. No estoy diciendo que el cociente se conserve porque... ya entendí tu pregunta. Ya, lo que sucede es que aquí, si yo aplico el teorema del resto, igualo a 0. X vale 1. ¿Y qué hago? Es reemplazar. Ese sería el resto, ¿no? Pero no es que esté diciendo que el cociente es el mismo de dividir P de X entre X menos 1. Lo que yo estoy haciendo es reemplazar mi polinomio. ¿Pero quién es mi polinomio? Ese es mi polinomio, en 1. Como no lo conocía, ahora lo he vuelto a reescribir, ¿no? Bien, chicos, ya les quité mucho tiempo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima. Cuídense.